Bueno, antes de darle la palabra gentilmente al doctor, solo quisiera concluir que no existe embarazo sin riesgo. Toda mujer que se embaraza está adquiriendo un boleto de tener una complicación. Si es una mujer joven y sana, el riesgo es mínimo y la posibilidad es baja. Si es una mujer añosa o tiene alguna patología concomitante al embarazo, este riesgo se va a ampliar importantemente dependiendo de esta patología. Por eso es que el embarazo de bajo riesgo se debe manejar en los niveles 1 y 2 de nuestra salud, y cuando algo se detecta a través de una historia clínica con factores de riesgo o bien una exploración clínica y paraclínica que documente la alteración, hay que referirla a un tercer nivel para que esto se pueda resolver. A veces no es tan simple porque nuestro país es complicado, pero precisamente el hecho de entusiasmar cada vez al mismo médico general, al ginecobstetra y demás especialistas en estas patologías va permitiendo que la atención sea cada vez de mejor calidad, y esto permite detectar y tratar la morbilidad y consecuentemente disminuir o contener la mortalidad. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, primeramente muchas gracias por este abordaje integral de un problema que sin duda alguna es de los más preocupantes por varias razones. Y esto es una breve introducción para un par de preguntas que quisiera hacerle, doctor. Desde luego, es un marcador, un indicador del nivel, del grado de desarrollo, que en esencia revela un desarrollo pobre a varios niveles, que tiene que ver con desarrollo social, económico, todos lo sabemos, pero también de atención a la salud. Uno se pregunta de inmediato, ¿podemos tener una alta tecnología en un centro de tercer nivel? ¿Y cómo articulamos aquellas poblaciones marginadas con la atención del tercer nivel? Esto de inmediatamente revela un gap, una franca barrera que no nos deja de hacer pensar que el problema va a estar ahí, lo cual desde luego exige no solamente una atención en la calidad, una elevación en la calidad de la salud, exige muchas otras cosas, lo cual revela también que es un problema complejo, indudablemente, que no es fácil de agarrar. Pues en eso está basada la primera pregunta, pero las observaciones son muy puntuales. La verdad es que nosotros seguimos sin algo que regule, por ejemplo, los embarazos. Seguimos igual. Los embarazos se siguen dando a todas edades, y así como seguimos teniendo embarazos en mujeres muy jóvenes, también en mujeres muy grandes. Eso es cierto. Entonces, todo eso en conjunto crea un problema complejo, visto desde cualquier arista. Si es así, independientemente del avance de la ciencia, que sí hay, ahí sí, conocimientos muy buenos, de orden inclusive mecanístico, en problemas de hemodinamia y en problemas que requieren atenciones nuevas, que sí están ya en los hospitales, por lo menos en algunos hospitales o en algunos sitios del mundo. Entonces nos lleva al mismo problema, ¿cómo articulamos todas estas cosas? Entonces se lleva a la primera pregunta. Uno diría entonces, ¿cuáles son las nuevas políticas? Porque en realidad seguimos hablando de este tema como si lo hubiéramos hecho hace 5 años o hace 10 años. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las nuevas políticas que se están usando o que están en marcha o que se están proponiendo para atender un problema de esta naturaleza, que tiene que articular varios puntos estratégicos si es que queremos que funcione, para no repetir? Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda, de una vez la hago, también es innegable que la tecnología avanza y avanza rápido. Entonces lleva también a la misma pregunta, ¿cómo se están aprovechando las nuevas tecnologías para articular esta atención, sobre todo a poblaciones marginadas? Muchísimas gracias. Sí, creo que
pone el dedo en la llaga, doctor, precisamente porque, bueno, nuestro sistema de salud es muy complejo, precisamente porque la morbilidad y la mortalidad es multifactorial. Somos un país pobre, somos un país que necesita mejorar la educación a todos niveles y estructurar y amalgamar la atención de primer nivel en el medio rural y poder llevar a una paciente al tercer nivel, que son sectores muy, muy específicos. Es complicado, realmente yo no tendría la forma de decirle lo vamos a hacer de esta manera. Creo que es una política de salud que es un verdadero reto para cualquier institución y para, por lo menos, por supuesto, para pues el secretario de Salud y su equipo, ¿no? Porque es un problema que se hereda, pero con una población creciente y demandante que cada vez es mayor. A pesar de eso, los resultados son alentadores en el sentido de que se ha disminuido, se ha contenido la muerte materna, pero efectivamente estamos lejos de tener una solución. Y solo como ejemplo le quiero comentar lo siguiente: la única autocesárea en el mundo reportada es una mujer mexicana, una mujer oaxaqueña, que hace 14 años, ella misma, esposa de un carnicero, desesperada en una comunidad de Oaxaca, agarró un cuchillo en trabajo de parto, no podía ir al hospital, se abre el abdomen, obviamente se empieza a desangrar, se desmaya, los familiares o los vecinos la encuentran, la llevan al hospital. Para fortuna de ella y de su niño, la llevan al centro de Oaxaca y la sacan adelante, la mujer vive y el niño. Pero esto denota y desnuda el papel que tenemos, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar aquí en la Ciudad de México de alta tecnología, de tercer nivel y de pruebas sofisticadas para embarazos complicados, pero ¿cómo le hacen en Guerrero? ¿Cómo le hacen en el Estado de México? ¿Cómo le hacen en Oaxaca, en Chiapas, para poder llevar la medicina al lugar adecuado? Lo que dice es bien cierto, las mujeres se embarazan no porque planeen su embarazo, no porque fueron a la consulta y a la consejería y se embarazan en las mejores condiciones, se embarazan simplemente porque tienen actividad sexual y porque la mayoría de ellas no tiene un método anticonceptivo. A pesar de todos los esfuerzos sociales y a través de la Secretaría de Salud y de las demás instituciones, no hemos alcanzado esto. Si nosotros vamos ahorita a cualquier hospital cercano y vemos las mujeres que están en trabajo de parto o están por tener un evento obstétrico y les preguntamos si tenía un control, si decidió el embarazo, la mayoría van a decirnos que no. Y tenemos información y tenemos muchos esfuerzos que se han hecho, pero no tengo la respuesta. Desgraciadamente no le puedo decir la solución es plantear esto, ¿no? La solución entendemos que es educativa, hay que educar, decía Napoleón, al niño para no tener que castigar al adulto, pero es complejo entender que el adolescente que está despertando a la vida reproductiva y tiene la influencia hormonal, pues está actuando instintivamente y no le preocupa mucho cuidarse. Y se malentienden algunos conceptos como la píldora del otro día, que lo agarran como método anticonceptivo y no como un método de emergencia. Y me atrevo a decir lo siguiente, que ahora con el hecho de que se puede interrumpir legalmente el embarazo, pues les preocupa menos el control de fertilidad, porque saben que si se embarazan, pues se puede resolver esto y no va a constituir. Y hemos visto mujeres que desgraciadamente tienen más de un embarazo que termina porque no lo planearon, porque no lo deseaban y están en todo su derecho. Pero es algo muy complejo. No sé si alguno de los aquí presentes quisiera participar y emitir alguna opinión, porque honradamente no tengo la respuesta. Es un problema complejo que es difícil, y entiendo a las autoridades sanitarias que no es fácil decir hay que hacer prevención, pero no tenemos el camino claro para llevar a las pacientes de la mano. Bueno, en primer lugar, me reitero la felicitación aquí al académico Briones.
y a los panelistas que nos han dado un seminario, simposio excelente de un problema que es importante hasta que el médico tiene la demanda. Ese es un primer punto, ¿eh? Sabemos de normas, sabemos de guías, sabemos los factores de riesgo, sabemos que existen pruebas, sabemos que existen test predictores de alguna enfermedad que pueda desarrollar una paciente. Pero el familiar dice, mi hija, mi nieta, etcétera, mi sobrina, es una mujer sana. Y como bien lo dice aquí el profesor Briones, y como lo dijo ya el panelista Briones Vega, estos cambios fisiológicos en esa mujer aparentemente sana van a modificar desde que la mujer se gesta, porque es injerto a lo injerto, presenta una respuesta inflamatoria enorme, que yo le preguntaría al médico familiar, a la partera, al superespecialista, si lo tiene en mente. Muchas citocinas se liberan, están en un estado proinflamatorio, procoagulante, etcétera. No quiero andar porque ya la dieron perfectamente bien. Aquí sería que, lo que decía aquí el académico también, esto que pasa en México pasa en la África subsahariana. Estamos en una desigualdad social, pero aparte de género y de respeto a los derechos reproductivos y sexuales de la población, no nomás de la mujer. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y digo esto porque este tema a mí me daña. Los que hemos sido peritos de muerte materna nos damos cuenta, y lo digo en este foro y con respeto aquí a nuestro presidente, al doctor Carrillo, modifican los expedientes institucionales, públicos y privados. Y no digo mentiras porque este es un foro para hablar con la verdad y abiertamente. Ese es un problema, el reporte de información. Cuando menos la OMS tiene como meta para el 2030 44 muertes por 100,000. Para el 2030. No lo vamos a lograr, ni en el 2050. Y no se trata de tecnología, se trata de una ética, de una formación académica y tener respeto por una mujer durante el trabajo de parto. Tener esa mística cuando una paciente embarazada acude, que sabemos, yo creo que no hablo de cifras, no tengo una cifra, pero podría decir que en mi experiencia, más del 50% nunca han tenido un chequeo antes del embarazo. Muchas, hablamos de un 25%, como lo han dicho, probablemente lleguen en el trabajo de parto. ¿Y qué es lo que pasa? Trabajé 30 años en el IMSS y 35 en la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que pasa? En la noche una mujer amanece muerta. ¿Qué fue? Embolia pulmonar. ¿Quién la detectó? Nadie. ¿Quién presentó que tenía factores de riesgo? Nadie. Eso hay que hacer conciencia de los médicos. Y uno que ha tenido a su cargo residentes, pues se han de acordar de mí los que me oyen. Lo más importante, porque un parto se atiende solo pueden hacer un niño, incluso pélvico, hay películas de ello. Pero atender a una paciente en el puerperio, ¿quién la ve? Eso que en el IMSS se llamó bajo riesgo, ¿y qué es el alto? Porque en el bajo riesgo era donde eran más muertes que en el alto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y esto es una cosa reflexiva porque son temas que duele a los que nos dedicamos a la salud femenina. Nos duele muchísimo ver una mujer que se muere. Bien lo dijo el doctor Briones, toda paciente que llega embarazada no es una persona normal. Y no es normal porque ella tiene que tener una compensación para soportar estos cambios que ya lo dijo aquí el profesor Briones Vega, que se van a dar. Entonces la mujer que pasa, que más o menos el 90% la libra, pero ese 10% ¿quién lo ve? ¿Quién lo detecta? ¿Cómo? Independientemente de todos los que ya mencionaron, predictores, pruebas, nomogramas, lo de la OMS, de la clasificación de Nueva York de hipertensión, etcétera,
pero ¿quién las ve realmente? Porque entonces, ¿por qué se muere una paciente? En la hemorragia obstétrica definitivamente ahí es otro punto que jamás se ha podido lograr, porque todo el mundo habla y que la técnica fulana, pero ¿cuándo la hacen? En el momento que se requiere. Ese es el punto. Y de veras que me dio mucho gusto oír aquí al hijo del maestro Briones, porque lo conocí hace 25 años, sobre todo cuando apoyamos en parto pretérmino. Y bueno, sí da gusto saber esto, pero me daría más gusto que mis colegas se informaran más de la mortalidad materna para que hagan una reflexión sobre su práctica clínica diaria. Y muchas gracias por este excelente simposio y permitirme darles unas palabras. Gracias, doctor. Realmente es difícil, como ya lo decía el distinguido académico, es un problema multifactorial, difícil de poder resolver, y se requiere que todos los médicos que de alguna manera participamos o vemos mujeres embarazadas, debemos de tener la conciencia de hacer las cosas lo mejor posible, de prepararnos todos los días y de procurar tener una asistencia coordinada para saber qué hacer en un momento dado. Es decir, en una clínica periférica deben saber cuál es el lugar más cercano a donde pueden trasladar una paciente. Y a veces eso no se piensa y son detalles importantes. Es decir, es una serie de factores que participan en la morbilidad y en la mortalidad materna, que ojalá que los esfuerzos se multipliquen y el entusiasmo crezca de todos los participantes para que algún día tengamos un control efectivo, un control prenatal efectivo y realmente la morbimortalidad se contenga como en muchos países desarrollados. Voy a contestar esta pregunta, pero si me ayudan. Hay dos preguntas de la doctora Olga Vera. Si tú me la dices, yo la contesto, por favor. Perdón, doctor, por pasarle mi letra, que es un poco ilegible. Una pregunta de la doctora Olga Vera. Buenas tardes, doctora Vera. Pues muchísimas felicidades por el tema, que es de gran trascendencia, porque a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado y los llamados código mater, nuestras mujeres se siguen muriendo, y sabemos que desde el punto de vista social es una catástrofe que sea un niño se quede huérfano, se quede sin madre, y no solamente un niño, pueden quedarse 2, 3. Bueno, yo me quisiera referir a las enfermedades reumáticas autoinmunes como una causa muy importante de morbimortalidad durante el embarazo. Las enfermedades autoinmunes reumáticas pues generalmente afectan más a las mujeres, y cuando ésta se embaraza, pues ya se mencionó que hay una gran liberación de hormonas y citocinas que van a impactar en forma muy importante al sistema neuroendocrino inmune. Es importante pues saber y hacerles saber a los pacientes que deben de tener una consejería, que efectivamente sí se pueden embarazar, porque hace unos 30, 40 años una mujer que tenía lupus pues se le recomendaba que mejor se hiciera una oclusión tubárica porque esto era catastrófico. Digo, afortunadamente esto ha cambiado y estas mujeres se pueden embarazar. Efectivamente pues será un embarazo de muy alto riesgo, donde tiene que haber una gran comunicación entre el ginecólogo, entre el internista, el reumatólogo, para que se lleve una estrecha supervisión del embarazo de estas mujeres. Realmente esto se va a complicar más si la mujer tiene el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es otra entidad reumatológico que por definición las pérdidas fetales son una de las características de la enfermedad. Entonces sí es importante, muy importante, que en todas estas enfermedades autoinmunes se le haga saber a la mujer que cuando desee embarazarse tiene que ser en las condiciones más ideales, que tiene que haber una consejería, cuándo es el momento más propicio para que se puedan embarazar y este embarazo pueda llegar a feliz término. Entonces, realmente esta comunicación entre los especialistas debe ser muy, muy importante,
y si efectivamente estas mujeres tienen que tener una asesoría, la consejería, eso es muy importante y debería de haber en todas las hospitales de tercer nivel, segundo nivel o en todos los niveles, y hacer saber a las mujeres que deben embarazarse en el momento más propicio, es decir, cuando se encuentra inactiva de las enfermedades, porque luego también las mujeres se embarazan y deciden por miedo quitarse las terapéuticas que están recibiendo, y obviamente durante el embarazo de estas pacientes hay medicamentos permitidos, no sé, los esteroides, y hay otros que están contraindicados. Entonces yo creo que la consejería de estas mujeres es muy importante. Desafortunadamente no todos los médicos recomiendan, sobre todo nuestros médicos que están en el primer nivel, pues tampoco no tienen el tiempo suficiente ni la capacidad para estar supervisando, aconsejando a estas mujeres. Tenía que ser en un lugar donde se les pueda dar esta consejería, en especial, pues serían sus médicos reumatólogos o sus médicos internistas. Sí, doctora, totalmente de acuerdo. No solo las pacientes con portadoras de lupus o de síndrome antifosfolípido, sino las recomendaciones que en los servicios de cardiología, nefrología, medicina interna, reuma, donde ven mujeres jóvenes en edad de reproducirse, tiene que hacerse conciencia del control de la fertilidad y que haya una comunicación con los equipos multidisciplinarios para que la mujer que decide un embarazo lo haga, como usted dice, en las mejores condiciones posibles y no, como hemos dicho, pues simplemente porque es el producto de la actividad sexual que tiene y resultó que está embarazada, y frecuentemente es un momento inadecuado para esto. También hay una pregunta del doctor Gilberto Vázquez de Anda. Adelante, doctor Vázquez. Hola, buenas tardes. Gracias, señor presidente, por darme la palabra para felicitar a los expositores del día de hoy, este excelente tema. Pues yo nada más tengo un comentario que puede resumir algunos puntos de los que incluso ya se han tocado, porque bueno, he sido testigo en los últimos 35 años del crecimiento de la medicina crítica en obstetricia y de primera mano por la cercanía que hemos tenido en amistad con el doctor Briones. Y bueno, llegamos siempre a este punto en donde que somos un país pobre, que en realidad no lo somos dentro de las 13 economías del mundo, o sea, no somos pobres, somos malos administradores y malos en organización, y no tomamos en cuenta a los expertos en las áreas. Esa es otra cosa. Doctor Briones, la mortalidad materna no se ha podido disminuir de acuerdo a los índices o a los indicadores internacionales porque no se mide cuántas pacientes en riesgo fueron salvadas. Estamos ciegos porque tal vez está estacionada la mortalidad materna, pero probablemente el número de casos que estaban en riesgo no murieron. El near miss tampoco se mide. Yo creo que mientras no sigamos tomando en cuenta esa variable, no vamos a seguir teniendo una mala apreciación en cuanto a las conductas y procedimientos que se han logrado a lo largo de todo este tiempo. Yo estoy seguro es muchísimo mayor, es muy grande el número de pacientes que llegan graves o que llegan con una situación de riesgo elevado y que son salvadas. Nunca se menciona ni en los artículos, ni se menciona en los indicadores de la proporción de pacientes en estas condiciones que fueron salvadas. El día que lo hagamos, entonces vamos a cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos haciendo. Y finalmente, estos comités de mortalidad materna, que es la Santa Inquisición, lo único que están haciendo es coartar las decisiones clínicas y quirúrgicas de los equipos que participan en la atención de la paciente obstétrica grave. Cada vez hay más y más médicos que no quieren involucrarse en los casos de pacientes que llegan con una condición crítica. Muchas gracias. Sí, doctor Vázquez de Anda, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que nos falta todavía mucho por trabajar y una de estas cuestiones es esa, afinar, porque precisamente si nosotros analizamos en un hospital todos los casos que llegaron con una emergencia médica, quirúrgica
obstétrica y finalmente se resolvieron bien, pues probablemente esta mujer con morbilidad extrema, de no haberse tratado por este equipo de respuesta rápida o por este equipo de medicina materno-fetal o este grupo multidisciplinario que le dio apoyo, a lo mejor hubiera fallecido. Y esto no lo estamos midiendo efectivamente, estamos midiendo solamente el final, la consecuencia, que es la muerte, y nos conformamos con clasificarla si fue directa o indirecta. Y efectivamente creo que los comités de mortalidad materna deben ser más específicos en cuanto a establecer y en buscar qué hubo alrededor de esta mujer, de esta muerte materna que se discute, y no estar tratando de señalar una responsabilidad que a veces es difícil de establecer y que no es el propósito. Yo creo que un comité lo que persigue es buscar alternativas para minimizar la posibilidad de muerte de una paciente, y se debe hacer en un ambiente más sano desde el punto de vista académico. Creo que estamos de acuerdo. Y también, doctor Briones, hay una pregunta de la doctora Raquel Gerso. Bienvenida, doctora Gerso. Gracias, doctor Carrillo. Reconocimiento y felicidades, doctores. Yo quería un comentario y una opinión muy breve. Entre las causas patológicas no obstétricas, preguntar sobre el hecho mencionado de postergar el embarazo, sumado a las técnicas avanzadas de fertilidad asistida. En la oncología estamos viendo cada vez más neoplasias en mujeres jóvenes. Entiendo que es un lote pequeño, pero me gustaría su observación y su comentario. Muchas gracias y felicidad. Gracias, doctora Gerso. Sí, efectivamente, ahí en el Hospital General, bueno, hemos tenido la oportunidad de ver un número pues importante de pacientes que no se detectaron, por ejemplo, le puedo decir de leucemias, de linfomas, de cáncer cérvico-uterino, de cáncer de mama, que se diagnostican tardíamente y coincidentemente con una gestación. Creo que sí tenemos que redoblar los esfuerzos en el sentido de la detección oportuna de alteraciones del tracto genital, sobre todo mama, cérvico-uterino, pero también pues recomendar que el control prenatal deben ser tanto clínico como bioquímico desde el punto de vista del laboratorio y del ultrasonido, porque hemos visto que hay pacientes que, por ejemplo, un linfoma que lo encontramos como un hallazgo en el puerperio, o una mujer que llega embarazada y en la biometría detectamos blastos y resulta que tiene una leucemia, en fin, una serie de circunstancias que cada vez se ve mayor, y como usted efectivamente dice, en mujeres jóvenes, y da la apariencia de que cada vez son más jóvenes a menor temprana edad, y que evidentemente pues está fallando nuestro sistema de detección, nuestro control a nivel de primer nivel, que debe ser eminentemente preventivo. Creo que vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Briones. Muchas gracias a quienes hoy nos han recordado e iluminado algunos aspectos que todavía tenemos pendientes a atender con respecto a muerte materna en el mundo, porque sabemos que COVID, entre muchas otras cosas que nos enseñó con respecto a medicina crítica, es que nos falta entender mucho, ¿no? Sobre todo de inflamación sistémica. Y tengo, si me lo permite, dos preguntas. Una que tiene que ver más con justo el entendimiento de la biología de este estado de adaptación al que se somete un organismo, en este caso de una mujer embarazada. A mí me gustaría de una vez amortiguar esto de no son normales. No, sí son normales, solo que no están en una condición de estrés agregado, ¿no? Sería como decir, no, pues ese corredor de fondo no es normal porque se somete a estrés
que la mayoría de nosotros no, así es. Pero volviendo particularmente a lo que tiene que ver con atención en sepsis. Ya lo mencionaba, doctor, que escalas como SOFA y algunas otras que tradicionalmente se utilizan en medicina crítica, y seguramente pasa con indicadores, con biomarcadores pronósticos, séricos o de algún otro tipo, que nos pudieran orientar en personas no embarazadas de cómo manejar mejor a los pacientes, no necesariamente van a aplicar en personas que estén embarazadas y en estado crítico. De acuerdo a su experiencia de ustedes, ¿cuáles serían las áreas que habría que atender para o bien conocer mejor cómo manejar a estos pacientes, cómo incluir nuevos biomarcadores, cómo hacer nuevas escalas de valoración y o de lo que ya tenemos, cómo capacitar a personas que no tengan esta deseada preparación en medicina crítica obstétrica y que de todas maneras, por circunstancias de la vida, tengan que atender a personas embarazadas en estado crítico. Esa sería mi primera pregunta. A ver, si me la puede concretar concretamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los pendientes a que entendamos cómo funciona, por ejemplo, el proceso de adaptación de coagulación o de inflamación que les sirvan para tomar decisiones en la atención de pacientes embarazadas en estado crítico? Claro, no es sencillo lo que me pregunta, pero trataré de contestarlo. Realmente la biología del embarazo es compleja, porque precisamente a raíz de esta pandemia, de una enfermedad emergente que tuvimos, entendimos que sabemos muy poco de inmunología. Y si hablamos del embarazo, la inmunología del embarazo es algo fantástico, porque, como bien dices, es una mujer que se adapta, que tiene cambios importantes y que esto va a permitir que este aloinjerto pueda crecer y ser tolerado, ¿no? Y que de alguna manera un proceso séptico, una preeclampsia, una restricción de crecimiento puede ser la falla en este procedimiento. Realmente lo que tenemos que hacer es que todas las pacientes las debemos realmente de atender con mayor fineza, es decir, el control prenatal no implica que llegue una paciente a la consulta y es la número 16 en la fila y el médico está apresurado y ve con rapidez cómo está la biometría y el general de orina y los demás exámenes, y la enfermera le toma deprisa la presión y los signos vitales, y el médico a veces no se molesta en ver el tamaño del abdomen, en escucharle el corazón, o en ver si tiene alguna otra problema, como puede ser una enfermedad vascular periférica, una insuficiencia venosa, por ejemplo. Creo que la falla principal es que nos debemos dar el tiempo de atender a cada una de las mujeres en forma individual. Es decir, cada paciente es diferente, cada paciente responde diferente, su inmunología, su relación con el esposo y el establecimiento que cada vez tratamos de comprender mejor no se da igual en todas las parejas. Entonces creo que la solución es que veamos con mayor detenimiento a nuestras pacientes y que invertamos la pirámide del control prenatal que en 1930 se estableció en la Unión Británica, que era que viéramos cada mes a la paciente y hasta el final la vemos cada semana. La pirámide se debe invertir. Si la paciente está en amenorrea y tiene una prueba positiva y compruebo que está embarazada, es el momento en que la debo de estudiar intensamente para buscar que no tenga una alteración fisiopatológica, una patología que no se ha manifestado y que tarde o temprano la va a complicar.
Si yo tengo la certeza que mi paciente que está recién embarazada en las primeras semanas está cursando del todo normal, es un embarazo intrauterino, no es extrauterino, la placenta está en el sitio adecuado y sus constantes, tanto clínicas como bioquímicas, son adecuadas, pues puedo tranquilizarla y pensar que las cosas van mejor. Pero si hago lo contrario y la veo como una más de las pacientes y digo, está solamente embarazada, ¿qué le va a pasar? Es al revés, pensar que porque está embarazada le puede pasar todo y entonces tengo que tener certeza de que efectivamente todo esté bien. Creo que eso es lo que yo le podría contestar. Muchísimas gracias, doctor. Y la otra tiene que ver más con este aspecto que ya se comentó, social y de todas estas complicaciones de acceso. ¿Y tenemos alguna idea de qué tanto puede colaborar a estas tasas de mortalidad materna la violencia obstétrica? Sí, desde luego que la violencia obstétrica es parte de quizá la comorbilidad y hasta de la mortalidad de la paciente. Sin embargo, tenemos que definir realmente qué entendemos por violencia obstétrica, porque a veces es un término que se extralimita. Si yo interno a una paciente en trabajo de parto y la pongo en ayuno como una precaución para evitar un síndrome de Mendelssohn, que sería una regurgitación hacia la vía pulmonar, si yo le pongo una venoclisis para tener una vena permeable en una situación de urgencia pueda actuar, si yo la estoy monitorizando o si bien decido que la paciente tiene alguna condición que requiere cesárea, a veces todo eso se interpreta como violencia y a veces han opinado que no debiera ponérsele una venoclisis, que se le dé de comer, que puede entrar con el familiar y estar platicando, y que si yo le digo que hay que operarla y le explico por qué hay que operarla, y ella dice que no está de acuerdo y que no se va a operar. Entonces, a veces los términos se malentienden. Yo creo que ahí la solución es una relación médico-paciente. La paciente debe confiar en el médico que le está explicando, que le está revisando, y el médico debe de confiar en la paciente, le debe decir la verdad, debe de realmente manifestarle los signos o los síntomas que ella está teniendo para poderlos interpretar adecuadamente. Creo que eso es algo complicado que sí también se tiene que trabajar, pero que a veces se ha extrapolado. Entonces, no todo es etiquetable como violencia obstétrica porque son medidas que se toman en el hospital para proteger la vida de la mamá y del bebé y que a veces se malentienden. Pero yo quisiera pensar que esto se debe a una comunicación inadecuada entre el paciente o entre el grupo de médicos tratantes y su paciente en un momento dado. Yo creo que si se habla claramente, se explica razonablemente la situación, creo que esto se puede mejorar sustancialmente. Bueno, finalmente me queda agradecer nuevamente al presidente de nuestra academia, el doctor Raúl Carrillo Esper, a su grupo que lo apoya en la dirección de esta academia y por supuesto a ustedes por su presencia, su paciencia y sobre todo sus comentarios y preguntas. Muchas gracias a los profesores que me hicieron favor de venir de Toluca, algunos residentes y algunos estudiantes de medicina que se dieron la tarea de venir y bueno, conocer esta academia que es un orgullo de la medicina mexicana. Gracias. Muchas gracias, doctor Briones, por este excelente simposio que trata de un problema de salud que, como bien comentó el doctor Vargas, es indignante. A pesar de los grandes avances en la tecnología, en el conocimiento biomolecular, en la inflamación y demás, se siguen muriendo las señoras. Desde pacientes muy jovencitas, como presentaron en una de las tablas, hasta señoras ya de más edad, que ambos extremos de la edad implican un riesgo pertinente.
Y también se han logrado grandes cosas, tampoco todo es malo, que faltan algunas políticas, más que faltar, afinarlas necesariamente. Pero hemos tenido grandes avances. Hace 30 años, apenas hace 30 años, no se hablaba de esto en esta corporación. Muchos de los integrantes de la academia han sido ginecobstetras y varios de sus presidentes han sido ginecobstetras muy prestigiados en nuestro país. Y bueno, esto que se trató el día de hoy, sobre todo los avances en monitoreo, en fisiopatología, en nuevas estrategias diagnósticas como es la tromboelastografía rotacional, no hace 30, hace 10 años no se manejaba el monitoreo mínimamente invasivo. Y además de que esto ya se hace en México. La experiencia que presentaron hoy los colegas, que se dedican todos los días a ver señoras embarazadas complicadas, es realmente sorprendente. Leyendo Gaceta Médica, los primeros 50 años de publicaciones, una gran cantidad de publicaciones era precisamente de complicaciones obstétricas. Los invito a que la consulten, ya sea en la Biblioteca Central o en la Biblioteca Emilio García Procel. Entonces se van a dar cuenta cómo los colegas de ese tiempo estaban desarmados. Sangraba a la paciente, se moría. Le daba sepsis puerperal, se moría. Es más, mi bisabuela materna murió muy jovencita en su segundo embarazo de sepsis puerperal. Era un embarazo gemelar, se complica, nacen los chicos muertos y ella muere de infección. Lo que bien comentaba el doctor Briones Vega, la sepsis sigue siendo un problema muy grave. Y actualmente a nivel global es el último reporte de la campaña para incrementar la sobrevida en sepsis. Cada año mueren aproximadamente 261,000 mujeres de infección puerperal, de lo que murió mi abuela a principios del siglo pasado. Eso también es indignante y sorprendente, pero bueno, es lo que hay y es lo que está pasando. Y como bien comentaste, Carlitos, en una población cada vez que va en más incremento poblacional. Y obviamente los problemas se van acentuando cada vez más. Pero bueno, es un gran reto, es un problema importante, pues ya las autoridades sanitarias han tomado medidas y todo a partir del desarrollo del Código Mater. Antes de estos 30 años que no había Código Mater, usted lo vivió, doctor Vargas, era un manejo completamente desorganizado el abordaje de estas pacientes, tanto en el diagnóstico, en la terapéutica, en la terapia transfusional, en el monitoreo. En esos tiempos nada más había medirles la presión arterial, lo recuerdan ustedes, y ver si orinaba o no. No había gases arteriales, era raro medir lactato y bueno, ha habido grandes avances y bueno, esto gracias a la resiliencia e interés de este grupo que apoyó e impulsó este nuevo abordaje en las pacientes embarazadas complicadas. Y el doctor Briones nos lo presentó, la gran cantidad de publicaciones que ha habido en estos últimos 30 años, libros de texto, cursos que se han implementado. Entonces yo pienso que todos aquellos los integrantes de nuestra corporación, que ya en paz descanse están reposando, si están ahorita aquí, yo creo nos están viendo, han de estar muy contentos de los grandes logros. Y nuestros expresidentes ginecobstetras seguramente también estarán muy contentos de los grandes logros. Y claro, como en todo en medicina, los retos seguirán y hay mucho por hacer, pero bueno, fue un tema de gran interés. También creo mucho interés en la sección de preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor Briones. Gracias a todos los ponentes y a los chicos jóvenes que estuvieron con nosotros. Y además, ya para terminar el comentario en relación a esta sesión, que ya tenemos datos propios, como lo que presentó el doctor Reyes Mendoza, que trabaja ahí en el Hospital Mónica Pretermina en Toluca, que tienen ya datos propios. Claro, no son las estadísticas internacionales de cientos o de miles de pacientes, pero bueno, y vemos que en México pasa algo semejante a lo que pasa en el resto del mundo. Y el mismo acceso a diagnóstico y tratamiento que hay en otras partes lo tenemos aquí. Claro, como bien se comentó, en hospitales muy especializados, pero bueno, ya se empezó a dar este cambio. Así que felicidades, doctor Briones, y fue una excelente sesión. Y bueno, para comentarles las actividades que tenemos para los siguientes días. No se olviden, el viernes es la sesión de problemas emergentes de salud en la frontera sur de México. Otro problema que duele e indigna. Realmente les comentaba la semana pasada, el estilo de vida como vienen estas personas es de verdaderamente al médico. Y se va a hablar
de migración irregular en tránsito, atención a la salud mental de personas migrantes en tránsito, que es un tema de derechos humanos, salud mental y violencia colectiva, impacto de enfermedades crónicas no transmisibles en los menores de edad en la región sureste de México, un tema que seguramente le va a interesar al doctor Loredo Ordal, al que le mando saludos. La malnutrición, dieta y enfermedades cardiometabólicas en el sureste de México, que también es un problema muy grave, sobre todo en la población migrante. La apropiación social de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, para la salud pública en áreas rurales marginales, retos y oportunidades. El estatus sanitario en riesgo, reemergencia de zoonosis erradicadas, que es otro problema que estamos viviendo, sobre todo en estas regiones del país. Enfermedades emergentes y reemergentes transmitidas por vectores, un reto para la salud, sobre todo en esta área de nuestro país, y la reorganización de los servicios de atención a la salud a la población abierta de México. Para que la consulten, pueden conectarse a la página de internet y ahí la van a poder ver en tiempo real. Una muy buena sesión. También con el compromiso que tiene la Academia Nacional de Medicina con los problemas sociales y de salud de nuestro país. Para el día 20 de mayo hay una excelente sesión coordinada por la doctora María del Carmen García Peña, que es la directora del Instituto Nacional de Geriatría, y por el doctor José de Jesús Rivera Sánchez, que va a tocar el tema de envejecimiento en las nuevas fronteras del entendimiento, de los cambios fisiológicos. Entonces, un tema también de mucho interés. Están todas y todos ustedes invitados. Para el día 21 de mayo tenemos la sesión conjunta con la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, FUNDEPA, hígado y embarazo. Un tema también de gran importancia que va muy en relación a este abordaje transdisciplinario, multidisciplinario entre la hepatología y la ginecobstetricia. Y bueno, la coordinadora es la doctora María Concepción Gutiérrez Ruiz. Y también recuerden, este 21 de mayo ya sesionó la comisión de ingreso a la academia, de evaluación de los médicos que aspiraron a ingresar a la academia. Y bueno, vamos a presentar los resultados del trabajo del comité de admisión, de los nuevos académicas y académicos. Y dentro del tema que tenemos, esta sección de sesiones extramuros de la academia, tenemos programada una para el viernes 23 de mayo, que se titula así: Perlas de aportación científica de las mujeres de la Academia Nacional de Medicina de México, capítulo Jalisco, que va a ser coordinada por una académica muy brillante, como todas nuestras académicas, y muy proactiva, trabajando en conjunto con la academia, la doctora Mónica Vázquez del Mercado. También va a ser una sesión de mucho interés. Están todas y todos ustedes invitados. Y ya sin más, les agradezco mucho atención. Nos seguimos viendo aquí en la corporación. Que tengan buena noche, descansen. Gracias.